Ya. Bueno, entonces como les decía, bienvenidos. Hoy día vamos a ver cinemática, caída libre y lanzamiento vertical. Entonces, bueno, primero que todo, para poder entender esto, tenemos que recordar un poco las clases anterior que estábamos viendo tanto MRU como MRUA. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las siglas que significaba? MRUA. Si alguien podría prender el micrófono y responderme. Súper. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme y MRUA movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en estos casos, solo que vamos a tener una pequeña variación, ¿ya? Un pequeño cambio, pero ahí lo vamos a estar viendo. Entonces, bueno, ¿qué es la aceleración? Como repaso. Recuerden que la aceleración es un vector, ya no es un escalar, es un vector. ¿Y qué significa que es un vector? Que tiene tanto módulo como dirección como sentido. Ya tiene estos tres componentes clásicos de los vectores. ¿Ya? ¿Cómo podemos sacar el módulo? El módulo lo podemos sacar gracias a esta fórmula y entendiendo su definición. Como definición, la aceleración es la variación de la velocidad en un determinado tiempo. ¿Ya? Por tanto, si no hay variación, o sea, si la velocidad es constante, entonces no hay aceleración. ¿Ya? Porque recuerden que la aceleración es la variación de ella. Si la velocidad cambia, entonces hay aceleración. Si la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración. ¿Ya? Y bueno, aquí lo tenemos representado en una fórmula, ya que dice que el vector de la aceleración es igual al vector de la velocidad partido en el tiempo. Y como ustedes saben, la variación de velocidad o variación siempre es final menos inicial, por lo tanto sería velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ya? Esto es más que nada para que quede positivo, ¿ya? Según los sentidos y todo el tema. Así es como podemos sacar el módulo. ¿Cómo podemos sacar la dirección? Recuerden que un vector nosotros lo podemos representar como una flecha, ¿ok? En donde el tamaño de la flecha sería el módulo, el cual en la aceleración la podemos sacar gracias a esta fórmula. Y la dirección sería la línea en la cual está puesta esta flecha, ¿ya? Que puede ser horizontal o puede ser vertical. ¿Ya? Y el sentido es la punta de la flecha, hacia dónde está apuntando. Si la dirección es horizontal y la punta es hacia la derecha, entonces esos serían sus respectivas dirección y sentido, ¿ya? Pero en una dirección horizontal, el sentido puede ser de dos maneras, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y en esta clase vamos a ver ahora otra dirección que ya no sería horizontal, sino que sería vertical. Y en una dirección vertical también tenemos dos posibles sentidos, ¿ok? Los cuales pueden ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y recuerden en qué se mide también, ¿ya? Se mide en metros partido en segundo al cuadrado. Y aquí hay un video, ¿ya? Entonces, esto es clave, ¿ya? Pongan harta atención aquí. Recuerden siempre que la aceleración es cuando cambia la velocidad. Si es que la velocidad no cambia, entonces la aceleración no existe, ¿ya? Por tanto, la aceleración es cero. Como podemos ver en este video, la velocidad cero o la velocidad inicial fue de 4 metros partido en segundo. ¿Ya? Y hasta aquí, o sea, hasta esta línea roja, por así decirlo, fue constante, ¿verdad? Por lo menos eso nos dice el video. Nos dice que hasta aquí no hay aceleración, ¿verdad? Cuando viene el auto, hasta aquí como que sigue en 4 metros partido en segundo. Eso quiere decir que está en MRU, ¿ya? En velocidad constante. Pero luego que pasa esta línea roja, su velocidad cambia. Y cambia hasta llegar a los 10 metros partido en segundo, como dice acá. Eso quiere decir que ahora ya sale del MRU, ¿ya? O sea, sale de la velocidad constante y ahora su velocidad está cambiando. Por tanto, entró a lo que nosotros podíamos definir como MRUA, ¿ya? Como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, ahora como ahora hay una variación de velocidad, entonces podemos decir que sí existe aceleración. ¿Y en cuánto tiempo se dio esta variación de velocidad?
podemos ver lo que sería en 4 segundos. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos toda la fórmula, esta que está aquí, podríamos sacar qué aceleración tiene este automóvil blanco. ¿Alguno lo podría hacer? ¿O ya lo hizo? Si no, lo voy a hacer yo aquí. Recuerden que la aceleración es variación de velocidad en un tiempo. Por tanto, la velocidad, recuerden que siempre la variación es final menos inicial. Entonces, como nosotros vemos aquí, el inicial da 4 y el final da 10. ¿Ya? La velocidad. Recuerden que todo esto es la velocidad. Velocidad final y velocidad inicial. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Bueno, ese cambio lo hizo en 4 segundos. Por tanto, 4. Ahora hacemos esta resta, que sería 10 menos 4, 6, partido en 4, 6 cuartos. Y esto, simplificado en 2, nos daría 3 medios, ¿verdad? O que sería lo mismo que 1,5. Entonces podemos decir que la aceleración fue 1,5 metros partido en ¿qué? En segundos al cuadrado. Recuerden siempre la unidad de medida. ¿Ya? A ver. Sí. No. Me habían puesto que era 6 metros. A ver, 6 metros partido en segundo al cuadrado. No, serían 6 cuartos. Ya, 6 cuartos. Recuerden el tiempo. Ya, entonces, eso. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro? Solo un ejemplo para empezar. Ya. Esto estamos recordando la clase pasada. Ya. Bueno. Y bueno, otra vez, MRUA, movimiento rectilíneo, porque es una trayectoria en una línea recta. Recuerden que no estamos haciendo una trayectoria como lo estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Como en un cerro, en un motociclista. No, sino que son solo líneas rectas y ahí vamos a ver el movimiento. Por tanto, es rectilíneo. Es uniforme porque la velocidad varía de una forma uniforme. ¿Ya? En este caso, no es como el MRU. ¿Ya? En el MRU es uniforme porque la velocidad es constante. Ahora la velocidad varía, pero varía de una forma uniforme. ¿Ya? Y es acelerado porque existe aceleración. Y la aceleración es constante. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este auto está acelerando, ¿verdad? Está en el punto A, está con una velocidad igual a cero, ¿ya? Y aquí es muy, muy importante poder reconocer, identificar cada cosa de los que nos dicen los dibujos o los gráficos, ¿ya? Es súper importante porque estas cosas sí pueden aparecer en preguntas. Entonces podemos ver que en el punto A este auto tiene velocidad inicial cero, ¿ya? La velocidad cero o velocidad sub cero siempre significa velocidad inicial, ¿ya? O la velocidad en el tiempo cero. Y si está en cero significa que estaba en el reposo, ¿ya? Pero podemos ver que la velocidad en el tiempo 1 o velocidad sub 1 fue 2 metros partido en segundo. Entonces aquí ya hubo un cambio de velocidad. Si hay un cambio de velocidad, podemos decir que hubo aceleración. Y si esto, miren acá, si esto fue dado en un segundo, entonces el tiempo es un segundo, entonces podemos hacer la fórmula. Velocidad final 2 menos velocidad inicial 0 partido en 1, que es el tiempo, igual a 2. Entonces aquí dice aceleración 2 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Se dieron cuenta? Y luego lo mismo con el otro movimiento, desde el punto B hasta el punto C. Entonces nosotros podemos ver lo mismo. Cambio de velocidad, cambió desde el punto B, que estaba en 2 metros partido en segundo, al punto C, que está en 4 metros partido en segundo. ¿Ya? Y este cambio, ¿en cuánto tiempo fue? Fue en un segundo. Entonces podemos hacer la misma fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. Entonces velocidad final 4 menos 2 partido en 1. 4 menos 2, 2 partido en 1. Entonces sería aceleración 2 metros partido en segundo. Ah, entonces tenemos la misma aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración es constante. Y por eso podemos hablar de un MRUA. ¿Ya? Y si ustedes sacan este, daría lo mismo. ¿Ya? 2 metros partido en segundo cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver qué es la gravedad.
La gravedad es una fuerza, porque siempre se dice eso, se piensa que es una fuerza, pero no, la gravedad no es una fuerza, ¿ya? La gravedad es una aceleración, o sea, un cambio de velocidad. Entonces, veamos, al dejar caer un cuerpo en caída libre, este experimenta una variación en su velocidad uniforme. Recuerden, variación de velocidad, ¿qué sería? Aceleración. Por ende, podemos decir que está sujeta a una aceleración. Eso es correcto. Ahora, la aceleración que provoca la variación de velocidad en la caída libre o los lanzamientos verticales se denomina aceleración de gravedad. ¿Ya? Y eso, anótenlo ahí bien subrayado, aceleración de gravedad, y se representa con una letra G. Entonces, siempre ahora que ustedes vean G, por ejemplo aquí, significa que estamos hablando de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Ahora, según fórmulas y con todos unos cálculos, se llegó que la gravedad es igual a 9,8 y otros números más. ¿Ya? Entonces, para efectos de la prueba del PAES, ahora, este número siempre, siempre, siempre se aproxima a 10, ¿ya? A menos que les digan lo contrario, ¿ya? Pero siempre depende mucho de lo que dice la pregunta, ¿ya? Si la pregunta le dice que es 9,8, entonces ustedes tienen que considerarlo como 9,8. Pero si dice que es un 10, tienen que considerarlo como 10, ¿ya? Pero por lo menos yo me acuerdo que cuando yo lo di siempre, siempre lo ponían como 10, ¿ya? Lo aproximaban. Pero tengan en cuenta eso, ¿ya? Ahora, ese es el módulo 9,8 metros por segundo al cuadrado o aproximadamente 10. Y también tiene su dirección. ¿Por qué? Porque es un vector. Recuerden que la aceleración es un vector. Y por lo tanto, si estamos hablando de gravedad, que es aceleración, también sería un vector. Pero ahora la dirección no es horizontal. Miren, ahora es vertical. Y con sentido hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque si dejamos caer algo, ustedes lo pueden comprobar. Si dejamos caer algo, ¿hacia dónde va a caer? Obviamente hacia la Tierra. Entonces podemos decir que la gravedad tiene dirección vertical y sentido hacia la Tierra, hacia abajo. ¿Ya? Y tanto la caída libre como los lanzamientos verticales son ejemplos de MRUA, ¿ya? Y siempre en estos movimientos, tanto en caída libre como en lanzamiento vertical, la aceleración aquí la vamos a contar como la gravedad, ¿ya? Cuando eran movimientos horizontales, ¿ya? Cuando eran movimientos horizontales de un auto cambió tanto velocidad, de yo tiré una pelota pegada al piso, cambió de tal velocidad a tal velocidad, siempre la aceleración es de ese cuerpo, ¿ya? La dirección es horizontal y el sentido dependiendo de hacia dónde vaya el cuerpo. Pero en estos casos, que es caída libre y lanzamiento vertical, siempre vamos a tomar como la aceleración como la gravedad, ¿ya? Por lo tanto, muy pocas veces, de hecho nunca, yo creo, les van a pedir la gravedad. Nunca les van a pedir sacar la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración ya tiene un número, que es un número constante, el 9,8. Entonces ustedes ese número se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? De memoria, y a ustedes le pueden preguntar cualquier otra cosa. Le pueden preguntar cuál fue la diferencia de velocidad, cuál fue el tiempo en el que cayó, cuál fue la distancia, cuál fue la altura. Le pueden preguntar cualquier cosa, pero no la aceleración, ¿ya? Porque esa se la deberían saber. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿O todo bien? Ah, ¿por qué? Hay una pregunta, ¿por qué? Anaís, ¿por qué? ¿Por qué qué? Ah, ¿por qué se cambia la A por G? Porque sería gravedad. ¿Ya? Ahora nosotros cambiamos la A por la G solamente para efectos de hablar sobre la gravedad. ¿Y por qué? Porque si te fijas, la gravedad aquí le estamos poniendo un número constante. Eso quiere decir que donde tú vayas, la gravedad siempre aproximadamente va a ser 9,8, va a ser 10. Puedes estar en cualquier país, en cualquier parte de la Tierra, y siempre la Tierra te va a traer, que es eso de la gravedad, una atracción, con 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Entonces, como tiene un número constante que no varía, entonces se le agrega una letra, ¿ya? Para esa aceleración. Y esa letra es G, de gravedad, ¿ya? En cambio, cuando estamos en una dirección horizontal,
por ejemplo, un auto, y aquí pongan harta atención en este ejemplo, por ejemplo, si estamos en un auto y el auto cambia de velocidad, por tanto, si cambia de velocidad hay aceleración, pero si ustedes se fijan, el auto está siempre pegado al suelo, está siempre pegado a la carretera, al pavimento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gravedad en realidad no va a afectar, ¿ya? No va a afectar a menos que tú estés separado del suelo. En cambio, como el auto está siempre pegado al suelo, con las ruedas siempre pegadas al suelo, y solamente la variación de velocidad está en un componente horizontal, entonces ahí no se toma la gravedad como importante para el movimiento. En cambio, en la queda libre y los lanzamientos verticales sí. ¿Ya? Pero buena pregunta. Igual estas cosas las vamos a ver harto en fuerza. Ya en los componentes de la fuerza. ¿Por qué? Porque en los componentes de la fuerza vamos a ver diagramas libres. ¿Ya? Diagramas libres. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener un cuerpo y a ese cuerpo le van a llegar muchas fuerzas. ¿Ya? Van a interactuar muchas fuerzas a este cuerpo y nosotros tenemos que descomponer cada fuerza que le llega a este cuerpo. Entonces una de esas fuerzas está visto por la gravedad. ¿Ya? Y ahí vamos a entender un poco más sobre estos componentes. ¿Ya? Pero eso, ¿alguna pregunta antes de avanzar? ¿O todo bien? Todo bien. Ya, súper. Gracias, Francisca. Ya, entonces yo le hago ahora una pregunta a ustedes. ¿Qué cae primero? ¿Qué cae primero? Si soltamos una pluma, ya como está aquí en la imagen de la izquierda, imagínense que tenemos una pluma y una bola de bowling, ¿ya? ¿Qué cae primero? ¿Caen juntos? ¿Caen separados? Depende. Igual les puse un spoiler sin querer. No estaba la animación. Ya, depende. A ver, ¿por qué depende? Anaís. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Ya dicen depende del ambiente en el que estén. Depende si es por la gravedad de la Tierra, en la bola por la masa. Ya depende de la masa. Ya. Hay harta respuesta, muy bien. Em, ya, todos me dicen depende. Todos me dicen depende, así que eso es correcto. Depende. ¿Ya? En algunas situaciones van a caer al mismo tiempo y en otras situaciones no van a caer al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que depende? Bueno, veamos ahora la figura uno y 2, ¿ya? Y esto, porfa, harta atención, porque se lo pueden preguntar en la prueba y de hecho es súper preguntable, siempre lo ponen, siempre. Entonces, primero que todo, en la figura uno nosotros podemos ver, en la figura uno y en la figura 2 podemos ver que aquí hay algo clave, ¿ya? Algo clave que depende del medio, ¿ya? Depende del medio. Por ejemplo, si el medio es el aire, si el medio es el aire y alguno de los dos cuerpos tiene algún contacto con el aire, entonces obviamente no va a ser lo mismo que en el vacío. ¿Ya? ¿Qué significa en el vacío? Por ejemplo, si estuviésemos en el espacio, ¿cierto? En el espacio sería el vacío, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay ninguna molécula, no hay ningún átomo, no hay nada, no hay ninguna atracción de ninguna especie. ¿Ya? En cambio, en el aire, sí. ¿Por qué? Porque la pluma, como está creada la pluma, tiene algo que se llama roce, ¿ya? La fuerza de roce que está presentada con el aire. ¿Ya? Vamos a ver también en la próxima clase, en la próxima unidad, que sería la fuerza y la mecánica,
vamos a ver que hay una fuerza llamada fuerza roce, la cual varía la aceleración o la velocidad de tal cuerpo cuando está en contacto de ese roce. Por ejemplo, si nosotros tenemos un, no sé, un suelo o si estamos caminando por hielo, no es lo mismo que si nosotros estuviésemos caminando en el suelo, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Es por la naturaleza del piso. La naturaleza del piso en el suelo, como lo conocemos, con los zapatos y todo eso, nosotros nos podemos adherir a él y podemos caminar libremente. En cambio, en el hielo no nos podemos adherir a él tan fácil como en la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un factor llamado roce que va a modificar la aceleración. Y en este caso pasa lo mismo. Por ejemplo, como ustedes ven aquí, esta pelota de bowling, esta bola de bowling, no se ve afectada por el aire. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ve afectada o no tiene ese roce. En cambio, la pluma o la hoja sí tiene ese roce. Entonces, cuando nosotros los colocamos a ambos en el aire, a una misma altura del suelo, y los soltamos, entonces no va a ser lo mismo que si los colocamos en una misma altura y los soltamos en el vacío. En el vacío, ninguno de los dos va a interactuar con el medio. Por tanto, ninguno de los dos va a tener una fuerza de roce, y eso quiere decir que ninguna de las dos va a variar su aceleración o su velocidad, sino que van a ser iguales, van a ser constantes. En cambio, en presencia del aire, la hoja, o en este caso la pluma, sí tiene esta relación con el medio, sí tiene esta fuerza de roce que genera una variación de aceleración. Entonces, en la figura 2, como nosotros vemos, caen al mismo tiempo y eso es lo que debería pasar. Es lo que debería pasar si es que estamos con toda la, se podría decir, con todas las cosas controladas. En cambio, en la figura 1, como no tenemos todas las cosas controladas, como el medio, entonces sí va a afectar a uno de los componentes y por tanto no van a caer al mismo tiempo. Entonces la respuesta sería depende. ¿Y de qué factores depende? Depende del medio y de la naturaleza de los cuerpos, para que lo anoten ahí. Entonces, para que lo anoten ahí, ¿dos cuerpos siempre van a caer al mismo tiempo? No, depende. ¿De qué depende? Depende del medio y depende de la naturaleza de los cuerpos. ¿Y a qué me refiero con que depende de la naturaleza de los cuerpos? Que depende si es que alguno de ellos cuerpos interactúa o se relaciona con el medio, ¿ya? Por tanto, generando alguna fuerza de roce, por ejemplo, con el aire, con el piso, con el suelo, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Pudieron escribirlo? Sí, súper. Pudieron escribir también la fórmula de aceleración, ¿verdad? Ya, aquí está la fórmula de aceleración. Anótenlo. ¿Sí? Ya, súper. Y también en cuánto se mide, aceleración se mide en metros partido en segundos al cuadrado. Y también la gravedad. Anoten este número porque es constante y se lo tienen que aprender. Gravedad igual a 9,8 metros partido en segundo, pero aproximadamente 10 y debería siempre aparecerle 10 en las preguntas. Ya, súper. Entonces ahora vamos a ver los dos movimientos que tenemos para esta clase. Primero que todo, anoten como primer título caída libre. Ya, caída libre. No entendía a lo que te referías, Anaís, pero ahí me lo puedes si quieres escribir después o al tiro o en privado. Ya. Entonces, caída libre, título. Primero que todo, ¿cuáles son las características principales de una caída libre? Ya. Primero que todo,
Cuando uno dice caída libre, es porque está libre, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? A que nosotros no estamos variando su velocidad, no estamos variando nada, sino que lo tomamos y lo soltamos. Se suelta, no se tira. Eso quiere decir que no tiene una velocidad inicial, sino que es libre. Por tanto, su velocidad inicial es cero, ¿ya? Esa es la primera característica. Velocidad inicial cero de la caída libre. Porque está libre, ¿ya? Ahora, a medida que el cuerpo cae, su velocidad aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración es positiva, ¿ya? ¿A qué se refiere este punto? A que, como les había dicho anteriormente, la aceleración de gravedad está aumentando hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene dirección vertical y sentido hacia la Tierra. Eso quiere decir que cualquier cuerpo que nosotros soltemos va a ir hacia abajo, hacia la Tierra, y siempre va a ir aumentando su velocidad, ¿ya? ¿Por qué no podría tener velocidad constante? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué un cuerpo que se suelta no puede tener aceleración constante? No, no, no tiene que ver con la masa. Por ahora no nos metamos con la masa. Eso ya es para la próxima clase. Porque no tiene control, va directo hacia la Tierra. Más o menos. Sí y no. Un so. Eh, si es que soltamos un cuerpo, no puede tener velocidad constante porque si no, no habría aceleración, ¿verdad? Porque recuerden que si hay velocidad constante, entonces la aceleración es cero. Pero nosotros sí sabemos que hay aceleración porque está la gravedad. Entonces no podría ir nunca constante, porque si algo va constante hacia abajo, quiere decir que no hay gravedad y eso es mentira, ¿cierto? Todos sabemos que hay gravedad. Entonces por eso es que un cuerpo cuando cae nunca puede ir con velocidad constante, ¿ya? Siempre va aumentando su velocidad y por tanto siempre la aceleración va a ser positiva, ¿ya? A esa aceleración, obviamente, aquí lo voy a anotar, esta aceleración se refiere a la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es positiva para abajo, ¿ya? Y obviamente dependiendo del sistema de referencia, ¿ya? Pero generalmente es positivo hacia abajo, ¿ya? Ahora, y como aquí les dije, según su sistema de referencia, puede ser la gravedad o negativa o positiva. Y aquí es algo súper importante, por lo cual tienen que poner harta atención, ¿ya? El sistema de referencia, recuerden, en la clase anterior, o creo la anterior a esa, habíamos hablado sobre el MRU y habíamos hablado sobre los puntos de vista y los sistemas de referencia que habían. Por ejemplo, si alguien está dentro de un tren y otra persona también está dentro de un tren sentado, entonces yo puedo ver a esa persona que está sentada, que no se está moviendo, que está en reposo, que tiene velocidad cero, ¿verdad? Pero si yo estoy fuera del tren y yo veo pasar el tren y a esta persona sentada, yo voy a ver que sí tiene velocidad. No es que esté en reposo, ¿verdad? Va a estar en velocidad. Eso quiere decir que depende del sistema de referencia. Entonces en esto pasa algo muy parecido. Imagínense, y aquí les voy a poner voy a dibujar un poco, así que voy a poner la pizarra. Ya, espérame un poquito. Ya. Entonces aquí, ¿pueden ver la pizarra, no? Voy a dejar de compartir. Ahí sí. ¿Se ve la pizarra? ¿Me podrían decir? Sí. Ya, súper. Ya. Entonces, vamos a colocar dos casos.
¿ya? Estamos viendo, estamos viendo el sistema de referencias, ¿ya? Entonces, sistema de referencias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo coloco una persona aquí, imagínense que aquí está el Joaco, yo, el profesor de física, y tiro, por ejemplo, una pelota hacia abajo, ¿ya? O lo dejo caer. Eso quiere decir que está en caída libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene velocidad inicial cero. Entonces yo lo dejo caer y cae, ¿cierto? ¿Y cae por qué cae? Cae por el efecto de la gravedad. Entonces si yo solo quiero ver ese movimiento y yo digo, ah, bueno, yo voy a hacer que mi sistema de referencia sea positivo hacia abajo y negativo hacia arriba, ¿ya? Y eso uno lo puede determinar o te lo pueden decir en el enunciado, ¿ya? En cambio, si yo, por ejemplo, ahora ya no estoy en no sé, en una columna acá, sino que estoy en el suelo, imagínense que ahora estoy en el suelo, y ahora tiro un lanzamiento vertical hacia arriba. Por tanto, el balón va a subir y luego va a bajar, ¿verdad? Y yo ahora quiero sacar la aceleración de eso, ¿verdad? Porque tiene que existir una aceleración, ¿cierto? Recuerden que variación de velocidad es aceleración. Y esto no es constante. La velocidad no es constante aquí. Porque primero sube, luego se detiene. Hay un punto en el cual es la altura máxima y el cuerpo se detiene y luego sigue bajando, ¿verdad? Entonces en este punto, que es la altura máxima, la velocidad es cero. Porque cuando va subiendo y alcanza la altura máxima, se detiene el cuerpo y luego vuelve a caer. Ya, pero yo quiero ver este movimiento. Si yo quiero ver este movimiento, o sea, desde cuando yo lancé el balón hacia arriba hasta cuando llega a velocidad cero, y yo digo, bueno, ahora para que mi aceleración sea positiva, yo voy a hacer como que mi sistema de referencia hacia arriba sea positivo y hacia abajo sea negativo. ¿Y esto por qué es? Es para que mi velocidad o mi aceleración hacia arriba sea positiva. Entonces, cuando estamos en este sistema de referencia, en el de la derecha, ahí G o la gravedad sería negativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero definir un cuerpo que sube y no me importa mucho cuando baja, la gravedad va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Yo lo voy a dejar negativo para que mi movimiento entero, mi movimiento en sí, pueda ser positivo. ¿Por qué? Porque está subiendo. En cambio, cuando yo un objeto lo estoy dejando caer o está en caída libre, entonces ahora yo voy a cambiar mi sistema de referencia y yo voy a decir que mi sistema de referencia para que mi movimiento sea positivo, entonces abajo va a ser positivo y arriba negativo. ¿Se entiende? Yo cambié mi sistema de referencia, lo cambié para que mi movimiento sea positivo, ¿ya? Porque si en este caso, si en el caso uno lo tengo con el sistema de referencia del caso 2, lo voy a colocar aquí. Si por ejemplo tengo este sistema de referencia como en el caso 2, o sea, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, el movimiento entero que yo estoy haciendo, que el movimiento obviamente va a ser hacia abajo, porque yo dejo caer algo, por tanto va a ser hacia abajo, va a ser negativo, porque hacia abajo están los negativos. Y eso no me conviene mucho, ¿ya? Entonces por eso es que vamos a decir que hacia donde va el movimiento va a ser el positivo. Y a eso se refiere el sistema de referencia. Entonces, la gravedad, como siempre va hacia abajo, la gravedad siempre va hacia abajo, siempre va hacia la Tierra. Entonces, dependiendo de en qué sistema de referencia estoy, va a ser de una manera u otra. Si estoy en el sistema de referencia 1, o sea que hacia abajo están los positivos y hacia arriba los negativos, entonces mi gravedad va a ser positiva. En cambio, si estoy en el sistema de referencia 2, o sea, donde arriba están los positivos y abajo los negativos, entonces mi gravedad va a ser negativa. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Sí? Depende del sistema de referencia. ¿Ya? Siempre depende del sistema de referencia, pero dependiendo de en qué sistema de referencia estemos, la gravedad o va a ser positiva o va a ser negativa.
¿Cómo, a qué te refieres con la regla de los signos? Ah, como para multiplicación. Sí y no. Otra vez. Es que mira la gravedad. Tú piensa, por ejemplo, en la gravedad, ¿ya? La gravedad puede ir hacia arriba, o sea, si yo dejo caer este objeto, ¿ya? Ahí, cayó, ¿ya? Si dejo caer este objeto, ¿puede ir hacia arriba? No, ¿verdad? No puede ir hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la gravedad siempre va a ir hacia abajo, ¿ya? Entonces ten eso en mente. La gravedad siempre va a ir hacia abajo. Ahora, otra cosa aparte es el sistema de referencia. Que el sistema de referencia me dice a mí si arriba es positivo o abajo es negativo, ¿ya? Y eso siempre va a verse favorecido por el movimiento. En este caso, en el caso 2, si tú te fijas, yo estoy tirando un objeto hacia arriba. Por tanto, el movimiento va a ir hacia arriba. Y yo como quiero que mi movimiento sea positivo, voy a decir, ah, ya, para que el movimiento sea positivo, voy a hacer que los positivos sean arriba y los negativos hacia abajo. Pero en este caso, en el primer caso, que yo dejo caer un objeto, mi movimiento va a ser hacia abajo, ¿verdad? En dirección vertical, sentido hacia abajo. Por tanto, yo voy a decir, bueno, para que mi movimiento sea positivo, voy a hacer todo lo contrario. Voy a dejar los positivos hacia abajo y los negativos hacia arriba. Entonces dependiendo del sistema de referencia, también va a cambiar mi gravedad. Porque ahora volvamos a lo anterior. Recuerda, la gravedad hacia dónde va, siempre va hacia abajo. Entonces, en el ejemplo uno, cuando yo dejé los positivos hacia abajo y los negativos hacia arriba, entonces la gravedad va a ser positiva. Porque la gravedad siempre va hacia abajo. En cambio, en el caso 2, donde yo dejé que los positivos van a ser hacia arriba y los negativos hacia abajo, entonces la gravedad va a ser negativa, porque la gravedad siempre va hacia abajo. ¿Se entendió? Es un poco, igual es un poco enredado, es verdad. Pero todo depende del sistema de referencia. Por ejemplo, comparemos ahora la gravedad. Voy a borrar un poquito. Comparemos un poco la gravedad y el sistema de referencia. ¿Ya? Este es el sistema de referencia en el caso uno y este es el sistema de referencia en el caso 2. Y esta es la gravedad en el caso uno y esta es la gravedad en el caso 2. Entonces, mira el caso uno. La gravedad siempre va hacia abajo. ¿Y hacia abajo qué está? ¿El positivo o el negativo? En el caso uno, Francisca. Positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la gravedad? Positiva, en ese caso, ¿verdad? En el caso 2, ¿los positivos están hacia arriba o están hacia abajo? Según mi sistema de referencia, los positivos están hacia ¿Hacia arriba. arriba? Exacto. Y los negativos están hacia abajo. ¿Y la gravedad hacia dónde va? Hacia abajo, ¿verdad? Por tanto, la Sí. gravedad, como va hacia abajo y los negativos están hacia abajo, voy a decir que la gravedad va a ser negativa. ¿Se entendió un poquito ahí? ¿Mejor? Súper. Entonces, por eso depende mucho del sistema de referencia. Ya, entonces ahora volvamos al PowerPoint. Ya, ¿se ve? Sí, súper. Ya, entonces repasando, caída libre, está libre, así que yo lo dejo caer, por tanto velocidad inicial cero. A medida que el cuerpo cae, su velocidad aumenta, y esto es lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Si nosotros dejamos nuestro sistema de referencia con que abajo están los positivos y arriba los negativos, entonces claro, su velocidad siempre va a aumentar y su aceleración siempre va a ser positiva, ¿verdad? Y aquí en el tercer punto, depende del sistema de referencia si la G o la gravedad va a ser positiva o negativa. En el sistema de referencia, si nosotros tenemos los positivos abajo, entonces la gravedad va a ser positiva. Y en aquellos sistemas de referencia en que los positivos van a ir hacia arriba, entonces la gravedad va a ser negativa. ¿Ya? ¿Es un ejemplo de MRUA? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia. ¿Ya? Recuerden que siempre cuando tenemos dirección vertical, la velocidad va a cambiar
Y por tanto, como hay una variación de velocidad, entonces también hay aceleración. ¿Ya? Y algo súper importante es que justo antes de tocar el suelo alcanza su velocidad máxima. ¿Ya? Y esto igual hay que entenderlo. ¿Por qué justo cuando antes de tocar el suelo alcanza su velocidad máxima? Claro, porque cuando llega al suelo, un objeto cuando llega al suelo se detiene. Por tanto, justo cuando está tocando el suelo, cuando está antes de detenerse, pero tocando el suelo, alcanza su velocidad máxima. ¿Ya? Eso es en una caída libre. Entonces, si nosotros vemos la imagen de la derecha, está describiendo esto. Por ejemplo, aquí dice, el móvil es soltado, ¿ya? Cuando dice que el móvil es soltado, significa que no se le aplicó ninguna velocidad. O sea que la velocidad inicial fue cero, ¿verdad? Solamente fue soltado y es caída libre. Entonces el objeto va a ir hacia abajo, aumentando su velocidad con aceleración positiva y teniendo la gravedad, en este caso, positivo, ¿ya? Positivo. Positivo para un sistema de referencia en los cuales abajo estén los positivos. Y la gravedad va a ser negativa para un sistema de referencia que los positivos estén arriba. ¿Ya? Y aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Parecida a la que yo le había dibujado. Entonces, si es que uno suelta un objeto con velocidad cero, miren aquí la velocidad de aceleración es cero. ¿Ya? En el segundo uno, ¿qué velocidad tendrá? ¿Ya? Y esto se puede sacar sabiendo la aceleración. ¿Se acuerdan cuánto era el número de aceleración de gravedad? ¿Cuánto era g? 9,8, ¿verdad? Súper. Y para efectos del PAES siempre va a ser 9, ¿ya? A menos que les indiquen lo contrario, ¿ya? Perdón, 9, 10. Siempre va a ser 10, ¿ya? A menos que se le indique lo contrario. Entonces, pensemos como que la gravedad de aceleración, ¿ya? O aceleración de gravedad es 10. Entonces, si la aceleración de gravedad, y aquí voy a escribir un poquito, si la aceleración de gravedad es 10, ¿ya? Y nosotros tenemos que gravedad es velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo, ¿verdad? Y ha pasado un segundo. Miren acá. Vemos este movimiento. Vemos el movimiento solamente que ha pasado en un segundo. ¿Ya? Entonces voy a tener que el tiempo va a ser un segundo, ¿cierto? Un segundo. La aceleración ya sabemos que es 10. ¿Por qué gravedad? ¿Por qué gravedad? Porque estamos en una dirección vertical. La velocidad inicial fue cero, ¿cierto? Fue cero porque es caída libre. Por tanto, no estamos afectando su velocidad inicial. ¿Y su velocidad final cuál va a ser? Entonces ahora nosotros podemos saber o podemos sacar con esta fórmula cuál va a ser la velocidad final. ¿Ya? Entonces si nosotros despejamos esto, el 1 que está dividiendo pasaría multiplicando, por lo menos quedaría, por lo tanto quedaría como 10 por 1, 10. Y la velocidad final menos cero es como si no estuviese nada, ¿verdad? Entonces se elimina y por tanto velocidad final quedaría como 10. ¿10 qué? 10 metros partida en segundo. Entonces por eso si se fijan acá, la velocidad en el segundo 1 es 10. Y nosotros podríamos hacer lo mismo en cada uno de los segundos. Entonces si ustedes se fijan, va a ir aumentando a sí mismo. En el segundo 2 va a alcanzar los 20 metros partida en segundo. En el segundo 3 va a alcanzar los 30 metros partida en segundo. Y así. ¿Y esto por qué? Porque cada vez aumenta 10 metros partida en segundo. ¿Por qué cada vez aumenta 10 metros partida en segundo? Porque la aceleración de gravedad es 10. Eso quiere decir que siempre va a agregarse 10 metros partida en segundo a la velocidad que fue. ¿Ya? Entonces, eso con caída libre. ¿Alguna pregunta para pasar al lanzamiento vertical? ¿Alguna pregunta?
Ya, entonces sigamos. Bueno, ahora con lanzamiento vertical hacia arriba. Ya, entonces otra vez, ahí pongan como título lanzamiento vertical hacia arriba. Y las características son, bueno, ahora a diferencia de la caída libre, la velocidad inicial va a ser diferente a cero. Ya no va a ser cero, como en la vez anterior, que nosotros soltábamos el objeto y no le aplicábamos ninguna velocidad. En cambio ahora sí le tenemos que aplicar una velocidad, ¿verdad? Porque si nosotros no le aplicamos ninguna velocidad, entonces nunca va a subir el objeto. Para que pueda subir, nosotros tenemos que lanzarlo. Y eso sería aplicarle una velocidad que es diferente a cero. Luego, también es un ejemplo de MRUA, ¿ya? O sea que también hay velocidad. ¿Por qué? Porque también hay variación de velocidad, ¿ya? Por tanto, también hay aceleración. Perdón. A medida que el cuerpo cambia su posición, o sea, a medida que el cuerpo sube, su velocidad va disminuyendo. Por tanto, la aceleración va a ser negativa, ¿ya? ¿Por qué la aceleración va a ser negativa? Porque si ustedes se fijan, ahora estamos con el mismo sistema de referencia que el anterior. Estamos con el sistema de referencia en el cual abajo están los positivos y arriba están los negativos. Por tanto, si el cuerpo sube, su velocidad va a disminuir. ¿Por qué la velocidad va a disminuir? La velocidad va a disminuir porque obviamente la aceleración se opone a la velocidad, ¿cierto? Si ustedes tiran un objeto hacia arriba, en algún momento va a bajar, ¿ya? Y eso es lo que se dice siempre como todo lo que sube baja, ya, lo mismo. Entonces, ¿por qué baja? Por efectos de la aceleración de gravedad. Eso quiere decir que cada vez que sube el objeto, la velocidad va a disminuir, porque la aceleración de gravedad se opone a la dirección de la velocidad, ¿ya? Y eso quiere decir que la aceleración va a ser negativa. O sea que gravedad o G va a ser negativo. Eh, perdón, no. G va a ser positivo. Lo que va a ser negativo es la aceleración del objeto. ¿Ya? Eso sí. La aceleración del objeto va a ser negativo. ¿Y a qué se refiere con eso? A que va a desacelerar. ¿Ya? Recuerden que en la clase pasada estábamos viendo la aceleración y qué es lo que pasa cuando uno empieza a andar un auto o frena. ¿Ya? En ambos casos es aceleración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está cambiando la velocidad. Cuando uno empieza a echar el auto y después lo saca ya a avanzar, uno estaba primero en un estado de reposo. Uno tenía una velocidad cero. Y a esa velocidad cero, uno cambia la velocidad y empieza a acelerar. Entonces a eso se le llama aceleración. Ya aumenta la velocidad, por tanto aumenta también o es positiva la aceleración. En cambio, cuando uno frena, quiere decir que la aceleración está disminuyendo, ¿ya? O, mejor dicho, que la velocidad está disminuyendo. Por tanto, la aceleración es negativa y se podría decir que en vez de acelerarse, está desacelerando, ¿ya? Está disminuyendo su velocidad. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Si ustedes ven el objeto, cuando uno lo lanza hacia arriba, es como que empieza cada vez a perder más fuerza. Es como que cada vez empieza a perder más velocidad, ¿verdad? ¿Y eso por qué pasa? Porque está desacelerando. Porque su aceleración neta en sí es negativa, ¿ya? Pero la gravedad siempre va a ser positiva, ¿ya? Por lo menos en este sistema de referencia. Eh, Otro punto es que al alcanzar la altura máxima va a tener velocidad cero, ¿ya? Y eso es lo que les comentaba anteriormente. Cuando uno lanza un objeto hacia arriba, en algún punto, que va a ser en la altura máxima, va a quedar detenido. Y cuando quede detenido, va a empezar a bajar, ¿ya? Pero siempre en la altura máxima va a quedar detenido. Y eso siempre se le llama como que la altura máxima va a tener una velocidad de 0 metros partido en segundo, que es lo que se puede ver aquí. Velocidad 3 es igual a 0, ¿ya? Y después de la altura máxima, miren qué es lo que pasa. Empieza a caer, ¿verdad? Empieza a caer el objeto. Pero el objeto empieza a caer con alguna velocidad ya aumentada. O sea, yo tomo el objeto y lo tiro. No, ¿verdad?
uno tira el objeto hacia arriba y cuando llega a la altura máxima pierde toda su fuerza y queda en reposo, como en 0,1 segundo, queda en reposo justo un momento, que la velocidad va a ser cero, y cuando queda en reposo luego empieza a caer. Pero cuando empieza a caer la velocidad inicial fue cero, cuando empieza a caer. Eso quiere decir que ahora ya no se convierte en un lanzamiento, sino que ahora pasamos a una caída libre. Por tanto, en un lanzamiento hacia arriba, voy a borrar un poquito, en un lanzamiento hacia arriba, vamos a tener que la mitad va a ser lanzamiento y la otra mitad va a ser caída libre. ¿Ya? ¿Y esto para qué es importante? Es importante porque después vamos a ver fórmulas que solamente se aplican para caída libre, fórmulas que solamente se aplican para lanzamiento vertical. Entonces cuando lanzamiento vertical y caída libre. Fórmulas. Entonces, cuando estamos en un lanzamiento vertical hacia arriba, en la primera parte, antes de alcanzar su altura máxima, tenemos que ocupar estas fórmulas. Y luego de que alcanza su altura máxima y queda en reposo y empieza a caer, tenemos que ocupar las fórmulas de caída libre. Porque ahora ya se transforma a una caída libre. ¿Ya? Súper importante para que ahí también lo puedan anotar. Entonces un lanzamiento vertical hacia arriba va a ser mitad de lanzamiento vertical y mitad caída libre. ¿Ok? Y bueno, por último veamos esta imagen. Entonces, como ustedes ven acá, se supone que tiró esta bola, ¿ya? Esta pelota hacia arriba. ¿Ya? Podemos ver cómo mientras sube, la velocidad va disminuyendo. Miren acá. La velocidad de aquí al principio fue 20 metros por en segundo, luego fue 10 metros por en segundo, y luego llegó hasta el cero, ¿verdad? Y en cada uno de estos se demora un segundo. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esta imagen? Podemos decir lo que está diciendo acá la niña, ¿verdad? Podemos decir, la rapidez disminuye en un valor de 10 metros por segundo cada segundo, ¿cierto? Si estamos en 20 aquí, pasó un segundo, quedan 10, pasó otro segundo, quedan 0. Entonces nosotros podríamos descubrir en cuánto se lanzó. ¿A alguien se le ocurre? ¿En cuánto se lanzó? Si nosotros observamos cada una de las velocidades, miren acá, la velocidad en este punto fue 20 metros por segundo, luego de un segundo cambia su velocidad a 10 metros por segundo y luego de otro segundo queda en cero, o sea en reposo. Y aquí la niña dice, cambió la velocidad en 10 metros por segundo cada segundo. Por tanto, podríamos saber en cuánta velocidad se lanzó en un principio para llegar a los 20 metros por segundo. ¿Alguien se le ocurre? ¿Sí? ¿No? Quizás, no sé. ¿Sí? ¿No? A ver, voy a preguntar. Hmm. Em, Shirley, ¿estás ahí? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ¿con qué velocidad uno puede decir que comenzó este movimiento? ¿O con qué velocidad esta persona que está aquí agachada lanzó la bola hacia arriba? ¿Se te ocurre algo? ¿No? Ya, a ver, aquí la Antonia puso sería de 10, ¿no?
A ver, recuerda que cuando la pelota se tira hacia arriba, la velocidad disminuye, ¿ya? Hagan ustedes el ejemplo, si quieren, tomen algo ahí del escritorio, de su cama, lo que sea, y tírenlo hacia arriba, ¿ya? Tírenlo hacia arriba. Si ustedes ven el movimiento, cuando empieza a llegar como a su altura máxima, empieza a disminuir la velocidad, ¿verdad? Ah, ya, ahí sí. Entonces 30. Sí, súper, sería 30. ¿Ya? ¿Por qué sería 30? Porque hacia arriba disminuye la velocidad, pero hacia abajo debería aumentar, ¿cierto? Entonces por eso aumenta 10 en 10. Entonces aquí en el primer segundo fue 10 metros por 10 segundo, en el segundo sería 20 y en el tercer segundo sería 30. Ahí sí, súper. Gracias, Antonia. ¿Los demás también entendieron? ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, pregunten. Igual cualquier cosa está en la grabación. Ya. ¿Qué no entendió, Fran? ¿Todo? Porque ya 30. Ya. Mira, ¿te acuerdas que siempre la gravedad va hacia abajo? ¿Cierto? Habíamos dicho que si nosotros soltamos un cuerpo, siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Eso quiere decir que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Por tanto, si uno tira un objeto hacia arriba, el movimiento que el objeto va a hacer va a ir hacia arriba. Pero como la gravedad va hacia abajo, entonces el movimiento del objeto se va a oponer a la gravedad. Porque el movimiento del objeto va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. ¿Qué causa eso? Eso causa que el objeto, cada vez que aumente su altura, ¿ya? O sea, ¿a qué se refiere con eso? A que cada vez que suba, va a disminuir su velocidad. Va a ir más lento, ¿ya? Tú puedes hacer el ejemplo, que era lo que le decía antes. Si tienen, a ver, no vayan a tirar un vaso ya, pero si tienen, no sé, una almohada o algo así, pueden tirarlo hacia arriba y pueden ver que cuando llega hacia el punto más alto, es como que está en reposo y después vuelve a caer, ¿cierto? Pero eso igual, si ustedes piensan, es un poco raro porque ustedes lo tiraron con velocidad, con alta velocidad, y en su punto más alto va a llegar en reposo. Entonces, si ustedes piensan en ese movimiento, para que pase de un movimiento con alta velocidad, que fue lo que ustedes tiraron, hasta el reposo, significa que cada vez que subió, su velocidad disminuyó. ¿Verdad, Fran? Cada vez que sube, la velocidad disminuye, porque la aceleración de gravedad se opone al movimiento. ¿Ya? Entonces, si ves aquí el objeto, o sea, la imagen, podemos ver eso. Mira, en este caso, a ver, voy a dibujar un poquito. Mira, en este caso, pongámosle letras. Ya, este fue el caso, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. En el punto C, la velocidad es de 20 metros partida en segundo, como nos dice aquí la imagen. ¿Ya? Pero como está yendo hacia arriba y la aceleración va hacia abajo, va a disminuir su velocidad, ¿verdad? Entonces mira cómo queda en el punto B. En el punto B queda en 10 metros partido en segundo. Perdió velocidad. ¿Te diste cuenta? Y luego ahora en el punto A, mira, ¿qué va a pasar? Ahora es cero, o sea, ahora ya está en reposo. Ya perdió toda su velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que subió la pelota, cada vez que subió, perdió 10 metros partido en segundo. Perdió 10 de velocidad. Hasta ahí, ¿entiendes, cierto, Fran? ¿Sí? Ya. Entonces, claro, ahora solo mirar hacia abajo. Para que este sea 20, entonces, y pasó un segundo, entonces, ¿cuánto debería ser D? Como, ¿qué número menos 10 me da 20? 30, ¿verdad? Entonces ahí da 30. ¿Entendiste ahora? ¿Se entendió? Ya, súper. Ahí uno puede saber que da 30. Y eso siempre va a ser así, ¿ya? Cualquier objeto que uno lance hacia arriba, cada segundo se le va a disminuir 10 de velocidad, ¿ya? Siempre. Entonces, si se lanzó un objeto por ejemplo, con 45 metros partida en segundo, entonces al cabo de un segundo, ¿qué velocidad debería tener ese objeto si yo lo lancé hacia arriba?
35, ¿verdad? Ah, súper. Ahí no estamos ya entendiendo mucho mejor, ¿verdad? Excelente. Y si yo, por ejemplo, lo tiro con 60 metros partida en segundo, al cabo de 3 segundos, ¿con qué velocidad debería de quedar ese objeto? Con 30, ¿cierto? Ahora está una bala. Ya, muy bien. Veamos el tercer caso y hagamos preguntas. ¿Ya? El tercer caso sería un lanzamiento vertical, pero no hacia arriba. Ahora sería hacia abajo. Entonces, ahora como es hacia abajo, vamos a decir que es parecido a la caída libre, pero con una diferencia. Que su velocidad inicial ahora ya no va a ser cero. Va a ser la velocidad con la cual yo lance hacia abajo ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, primero que todo, características principales del lanzamiento vertical hacia abajo, velocidad inicial distinto de cero. ¿Ya? Y esa es la diferencia con la caída libre. Recuerden que la caída libre es que uno solamente suelta el objeto. ¿Ok? Solo lo suelta. Por tanto, velocidad cero. ¿Ya? Luego es un ejemplo también de MRUA. Todos los ejemplos anteriores son MRUA. ¿Por qué? Porque hay variación de velocidad, por lo tanto hay aceleración. ¿Ya? Y a medida que el cuerpo cambia su posición, o sea, a medida que el cuerpo cae, su velocidad aumenta. ¿Y por qué aumenta su velocidad? Porque la aceleración ahora ya no se opone a la velocidad, ya no se opone al cuerpo, sino que ahora es favorecido. Cuando uno tiraba el objeto hacia arriba y la gravedad bajaba, entonces la gravedad se opone al movimiento del objeto. En cambio, cuando yo lanzo el objeto hacia abajo, entonces se ve favorecido con la gravedad. Por eso es que nosotros podemos decir que su velocidad aumenta y que su aceleración es positiva. ¿Ya? Y según el sistema de referencia, la gravedad puede ser positivo o negativo, como ya lo habíamos dicho antes. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí un ejemplo a la derecha que dice que el móvil es lanzado hacia abajo. Entonces, como ustedes ven, se lanza hacia abajo, pero lo principal es que la velocidad inicial no es cero. ¿Ya? Y eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante de los tres movimientos es que ustedes puedan definir cuál es su velocidad inicial. ¿Ya? Porque así pueden identificar en qué movimiento están. Porque algunas veces, a ustedes en las preguntas PAES, no les van a decir cómo están en caída libre, están en lanzamiento vertical hacia arriba, están en lanzamiento vertical hacia abajo, sino que les van a presentar el caso y ustedes les van a poner un objeto cae de tal parte con velocidad cero. Entonces ustedes dicen, ah, ya, velocidad cero, entonces significa que está libre, por lo tanto es una caída libre. O les pueden decir tal objeto sube o es lanzado con una velocidad tanto. Entonces dicen, ah, lanzamiento vertical hacia arriba. Y también puede ser un objeto es lanzado hacia abajo con tal velocidad. O un objeto cae con velocidad 3 inicial. Entonces ahí ustedes dicen, ah, no es caída libre. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Ver cuál es la velocidad inicial. ¿Ya? Y también, segunda cosa importante, ver sistema de referencia. Que si es que a ustedes no les dicen sistema de referencia, entonces ahí ustedes lo pueden escoger como les convenga. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Observar que aquí, como dato, eh, ya la velocidad máxima no es cuando cae, ¿ya? Puede ser cuando cae o puede que no. Si nosotros vemos la caída libre, la caída libre dice que antes de tocar el suelo, alcanza su velocidad máxima, ¿ya? Su velocidad máxima. ¿Por qué? Porque cada vez que cae, aumenta la velocidad, ¿verdad? Porque la gravedad es favorecida por el movimiento. O sea, perdón, al revés. El movimiento es favorecido por la gravedad. Entonces, cada vez que cae el objeto, empieza a aumentar su velocidad, por tanto, empieza a ser más rápido. Entonces, justo en el momento antes de tocar el suelo, justo antes de tocar el suelo, alcanza su velocidad máxima. ¿Por qué? Porque cuando ya toca el suelo, se detiene y está en reposo. Entonces, justo cuando lo toca, justo antes de tocarlo, velocidad máxima. Pero eso es en caída libre. Y el lanzamiento vertical hacia abajo, no necesariamente. Puede ser la velocidad máxima justo antes de caer o puede que no. ¿Por qué? Porque lo están tirando. ¿Ya? Aunque, a ver. Mm, no, no.
No, debería ser siempre la velocidad máxima el, el punto justo antes de caer. Sí, debería ser. Ahí no está, aquí en la diapositiva. Agréguenlo. Lanzamiento vertical. Y agreguen esto, porfa. Velocidad máxima. Y pongan punto antes de tocar el suelo. Que aquí se me olvidó ponerlo en la diapositiva. Antes del suelo. Ya. Ya. Sí. Siempre es así. Tanto en caída libre como en lanzamiento vertical hacia abajo. En la cual no es así, es en el lanzamiento vertical hacia arriba. Ahí sí no es así. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque recuerden que eh, es mitad de lanzamiento y mitad caída libre. ¿Ya? Entonces al principio del movimiento, cuando es lanzamiento vertical, eh, ahí depende de la velocidad con la cual es lanzada. ¿Ya? Eso. Agréguenlo ahí, porfa. Velocidad máxima, punto antes de caer al suelo. Ya. Ahora, ¿alguna pregunta para ver ejercicios? ¿Algo que no le quedó claro o cualquier cosa? Ya para ver ejercicios. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Ya. Se entendió esto, ¿cierto? Que no estaba en la diapositiva. No, se me había olvidado ponerlo. Ya. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Profe, ¿qué dice eso en rojo que escribió? Ah, lo que había puesto aquí en rojo es que en el lanzamiento vertical hacia abajo, al igual que en la caída libre, es esto. La altura, no, perdón, esto, no. No. Estoy en lanzamiento vertical hacia arriba, acá. Caída libre. Antes de tocar el suelo, alcanza su velocidad máxima. Eso es lo que estaba en rojo. ¿Ya? Que la velocidad máxima es alcanzada justo antes de tocar el suelo. ¿Ya? Entonces, vamos con los ejercicios. A ver qué me puede ayudar con el primero. A ver, Francisca, ¿podría leerlo? ¿Qué Francisca, profe? Porque somos dos, creo. Ah, tú. Francisca Obando. Ya. Una flor es soltada desde el reposo y cae libremente. La distancia recorrida durante el primer segundo es... Ya, súper. ¿Lo hacemos todos o lo haces tú? ¿Te atreves? em, ¿Te atreves? ya, pero tendría que hacerlo en el cuaderno primero. Sí, hacemos el cuaderno primero. Y después todo. Ya, gracias. Ya. Primero que todo aquí, vean todos qué movimiento es. Ya recuerden que tenemos tres movimientos. Caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Entonces siempre lo primero que tienen que definir es en qué movimiento estamos. Y luego lo segundo que tienen que definir es cuál es la velocidad inicial. ¿Ya? Recuerden siempre eso, porque eso les va a ayudar caleta para la prueba. Entonces, ¿en qué movimiento estamos? Ya lo hice. Ya, ¿y cuál es la respuesta? ¿Cuál te dio? Es que estoy en una duda porque usted dijo que lo podíamos, que siempre se aproxima, a no ser que nos digan que no. Ya, sí, no, aquí aproxímenlo. Ya, entonces sería 10. Ya, 10 tú dices. Sí. Ya, ¿por qué 10? Porque dice que una flor es soltada desde el reposo y cae libremente, o sea, es caída libre, por Sí, lo caída tanto su libre. velocidad inicial es cero, Ujú. por lo tanto, después del primer segundo su velocidad es 10, porque eso era lo de la gravedad. Sí, hasta el momento estás súper bien, pero ahí tú me dijiste que la velocidad final es 10. ¿Pero qué es lo que nos preguntan?
O sea, durante el primer segundo, la distancia recorrida. Ya, súper. Mira, te voy a ayudar en algo, porque va súper bien, pero te falta solamente ver como la distancia. Ya. También un consejo que yo siempre hice cuando di la prueba, es dibujarlo. Ya, si a ustedes les conviene, si no, no importa. Pero yo siempre lo he dibujado. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una flor. Trato de dibujarlo ya. Una flor y va hacia abajo. Primero que todo, como bien nos dijo la Fran, es un movimiento de caída libre. Por lo tanto, si es caída libre, la velocidad inicial es cero, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Luego, ¿cuál fue el tiempo que transcurrió? Aquí nos dice que fue el primer segundo, por lo tanto, un segundo. Y en un segundo, ¿a cuánto aumenta la velocidad? Como nos dijo la Fran, a 10, ¿cierto? 10 metros por segundo. Entonces, hasta ahora, ¿qué esto fue lo que nos dijo la Fran? Hasta ahora tenemos todo bien. Velocidad inicial cero, velocidad inicial cero, velocidad final 10, tiempo 1. Tenemos todo bien. Pero nos preguntan la distancia. No nos preguntan la velocidad final, sino que nos preguntan la distancia. ¿Cómo sacamos la distancia? Buena pregunta, profesor. ¿A alguien se le ocurre? Sí, caída libre. Pero ya sacamos todo. Ahora solamente falta la distancia. ¿Ya? Ah, algunos dicen E. ¿Ya? Ya. Lo voy a hacer yo. Vamos a sacar primero la aceleración. ¿Ya? La aceleración, bueno, como ya sabemos, es la gravedad. ¿Verdad? ¿Y la gravedad cuánto es? Es 10. Por lo tanto, la aceleración de gravedad es 10. Ahora, hay una fórmula que se las voy a dar para que ustedes la anoten. Ya, porfa, anótenla. Que es para nosotros saber la altura, ¿ya? La altura en la cual estamos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, anótenla. Para saber la altura, nosotros vamos a tener gravedad por tiempo al cuadrado partida en 2. Anoten esa fórmula, ¿ya? ¿Sí? Entonces, Fran, ¿estás otra vez? Ahora ya te ayudé, ahora lo haces tú, ¿ya? Yo te voy Ya. ayudando también, Ujú. ¿ya? Anotaste esta fórmula, ¿verdad? Sí, Ya, súper. Ahora reemplaza los datos. Tenemos el tiempo sería un segundo. Tenemos la gravedad, ¿verdad? Que serían 10 segundos. Y eso nos sería, daría la altura. Eso nos daría la distancia recorrida. ¿Ya qué sería esto? ¿Y cuánto daría eso? sería 10 por 1 al cuadrado, que es 1. Ya, bien. Entonces serían 1 por 10 son 10. Dividido en 2 serían 5. Y eso serían 5. Entonces, ¿cuánto fue la distancia recorrida o la altura? 5 metros. 5 metros. Perfecto. Y eso sería. ¿Ya? Eso sería. Ahora, ¿eso de dónde sale? Sale de otra fórmula que es más compleja, ¿ya? Pero les voy a hacer una tabla, ¿ya? Una tabla como siempre lo hago en la pizarra y todo eso en la próxima clase, para que ustedes puedan tener todas las fórmulas de caída libre, lanzamiento vertical y hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y esa tabla se las voy a enviar por el WhatsApp, ¿ya? Para que la puedan tener. Pero anoten esta fórmula y esta fórmula anótenla como altura en caída libre, ¿ya?
Altura en caída libre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con hasta ahora? ¿O todo bien? ¿Te quedó claro, Francisca? Sí, profe. Ya, súper. Ya, chiquillo. Entonces, esto sería los ejercicios. No sé si quieren hacer otro. Ahí está el D. No sé si quieren hacer otro. Igual este PPT va a estar subido en la carpeta de Drive. Así que ustedes pueden echarle un ojo y pueden hacer los ejercicios. Y si no entienden algo, me pueden preguntar. ¿Ya? Sí. Ya, así que eso. Lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta acá. Y luego ustedes se meten en la carpeta del Drive y hacemos o sea, ustedes hacen el ejercicio y ahí están las respuestas también, ¿ya? Y les voy a enviar al WhatsApp del grupo todas las fórmulas que son de caída libre y lanzamiento vertical, para que la puedan tener, ¿ya? Y esa ya sería como el compilado entero de todas las fórmulas para que ustedes la anoten y se la tienen que aprender, ¿sí? Ahora sí, se me cortó, pero nada, les voy a